responde la iniciativa. ¿Y qué sensibilidad se respira en la Unión Europea con respecto al aborto? Porque, por ejemplo, aquí en España parece que está implantada la máxima de que destruir vidas a través del aborto es progresista, mientras que es reaccionario protegerlas, cuando en realidad la vida es quizá el bien social más preciado que podamos tener, ¿no? Bueno, es que fundamentalmente todo lo que estamos viviendo en muchos países, relativizamos el concepto de la nación, creemos que no es importante, y eso empieza por una también relativización del derecho a la vida, del ser humano, es el fundamento esencial. Y eso es una moda dominante hoy en Europa, ¿no? Pero es curioso que hay muchos millones de europeos que no quieren esa cultura de la muerte o esa destrucción de la muerte, de la vida. Y que fundamentalmente lo que nos están diciendo es que en muchos países estas firmas significan que no se resignan con lo que actualmente existe en la Unión Europea. ¿Cuánta gente dice es que la Unión Europea está lejos de millones de europeos? Cada día está más lejos, hay más desafección. Bueno, porque hay muchos europeos que piensan, como pienso yo, hay otros que no. Pero hay muchos que piensan como yo, pero no ven en la vida pública europea ninguna razón para confiar en sus convicciones más profundas y más íntimas. Por eso también esta iniciativa sirve, yo creo, que para vincular a muchos europeos con la Unión Europea, para que ellos sepan que hay eurodiputados, que hay iniciativas y que hay proyectos que defienden realmente lo más íntimo y lo más profundo de sus convicciones, como es el derecho a la vida. Para llevar adelante esta iniciativa, para que se debata en Europa, bastaba con 1 millón de firmas. Ustedes ya tienen más y encima les gustaría todavía incrementar ese número. ¿Por qué? Fundamentalmente nosotros ya hemos alcanzado el mínimo de países y el mínimo de número de firmas. Está prácticamente el mínimo alcanzado en más de la mitad de los países de la Unión, desde luego en los más importantes, y desde luego también ya hemos superado el millón. Pero necesitamos acercarnos a la Comisión Europea, que es quien tiene que responder a esta iniciativa con una cifra más rotunda, más inequívoca, más clara. De todas las iniciativas legislativas europeas que se han presentado este año, es la primera vez que lo permite un tratado de Lisboa, solo hay 2 que han conseguido a la fecha de hoy el número de firmas, uno sobre el agua y otro sobre la vida. Lo que queremos es que nuestra iniciativa tenga el número de firmas rotunda suficiente para que la Comisión Europea entiende que esto no es un sentimiento minoritario, que hay millones de europeos que estamos preocupados por el desprecio a la vida y que creemos que ese fenómeno relativista está demasiado presente en nuestras sociedades. Señor Mayor Oreja, su partido, el Partido Popular, prometió en campaña electoral que tocaría la ley del aborto en España. ¿Cuándo y cómo cree que se llevará a cabo esa reforma? Yo no soy ministro del Gobierno, yo he oído al ministro de Justicia hace muy pocos días anunciar que se va a presentar un proyecto de reforma en donde fundamentalmente, en mi caso, espero que no se considere el aborto como un derecho, que la vida es el derecho está en la vida. No se puede considerar el aborto como un derecho. Y eso es lo que fundamentalmente, en cuanto a principio, en cuanto a fundamento, debe cambiar la ley. Y fundamentalmente luego hay una serie de supuestos que tienen que ser analizados a la vista de la experiencia de estos años, ¿no? Pero yo espero y deseo que este anuncio del Gobierno sea una realidad. No solo es una promesa electoral. Yo creo que también es esencialmente el sentimiento de muchos millones de españoles que creemos que en este terreno no podemos seguir las cosas en la misma situación que nos dejó el proyecto, entre comillas, relativista por excelencia del anterior gobierno, y que es necesario producir una modificación sustancial de elementos esenciales en el significado de la vida y del significado del aborto. Por eso yo confío, deseo, espero que el Gobierno, confirmando el anuncio del ministro de Justicia, pueda presentar este proyecto en una fecha relativamente inmediata. Don Jaime Mayor Oreja, aprovechando que se encuentra usted hoy en El Gato, no podemos evitar preguntarle acerca de determinados temas de actualidad. Por ejemplo, se está celebrando el juicio por el caso Faisán. ¿Cree usted que están sentados en el banquillo los auténticos y todos los responsables de ese chivatazo? Yo no tengo ni idea. Yo ya, cuando se produce el caso Faisán, yo ya no estaba en el Gobierno, desconozco el caso, está en la justicia. Es evidente que el caso Faisán es la expresión de lo que es un mal proceso de paz, un mal llamado proceso de paz. Cuando hay un proceso de paz,
se producen con facilidad vulneraciones de la ley y se producen también decisiones de algunos tribunales en la mala dirección. El problema es el proceso de paz, un proceso de negociación encubierta y puede producir, yo no lo sé, son los jueces los que tienen que determinar, pero la lógica es que produzca saltos, incumplimientos flagrantes de la legalidad. Sin duda, uno de los hechos más graves es cuando un policía puede simplemente dar un chivatazo para defender a un terrorista. Usted desde Bruselas lo verá muy lejos, pero aquí en España se habla constantemente de los papeles de Bárcenas. ¿Qué credibilidad le da usted a esas acusaciones que se han vertido acerca de sobresueldos y ese tipo de cosas? Bueno, habló el presidente del Gobierno, habló el presidente Aznar, han hablado los secretarios generales y evidentemente es un tema que está en manos de los tribunales. Y siguiendo con la actualidad, ¿qué le parece la deriva secesionista que se está viviendo en Cataluña? ¿Vamos a una balcanización? Bueno, este es el tema más importante que tiene España. El tema de su nación es su punto más débil. Tenía que llegar. La crisis en España es suficientemente profunda para saber que no solo es económica y financiera. En cada nación europea se expresa en el punto más débil de su nación y en España el punto más débil es la nación. Pero no nos debe sorprender. Esto está en la genética de los nacionalismos. Los nacionalismos el año 89, el año 90 trazaron una hoja de ruta. No son los catalanes, no son los españoles. La causa es la naturaleza de los nacionalismos, que ya definieron, después de recién aprobados los estatutos, que Cataluña primero y el País Vasco después tenían que seguir la senda de la autodeterminación. Y se han erigido en un movimiento, a veces la vanguardia está en el País Vasco y a veces en Cataluña. Durante muchos años ha sido ETA la vanguardia del movimiento. Luego lo fue Ibarretxe con su plan. Ahora es el gobierno de Cataluña. Es el mismo movimiento. Es simplemente la expresión de una hoja de ruta que tenía que llegar a esta situación. No, insisto, no hay nada simplemente más que prepararse al peor de los escenarios, porque se van a atrever a seguir avanzando en un proceso que tienen necesariamente que ir un poco más allá de lo que llegó Ibarretxe con su plan hace unos cuantos años. Tienen que superar la realidad, pero eso no es porque están enfadados con los españoles o porque el gobierno de Madrid ha sido regular o menos bueno. Está en la genética del movimiento nacionalista. Es lo lógico. Le veo pesimista. ¿Está usted convencido que se van a atrever a llevar el asunto hasta el peor de los escenarios? No, pero ya vivimos otro frente, otro movimiento. Fue a raíz del acuerdo del PNV y de ETA en Estella, y ese movimiento al final se hizo vanguardia, y por eso Ibarretxe hizo lo que hizo. No es la primera vez, ahora tiene otra modalidad, pero es el mismo movimiento. Lo mismo en el País Vasco que en Cataluña. Responde al movimiento nacionalista. Entonces lo que yo siempre digo es que hay que trabajar sobre el peor de los escenarios. Y si se asume con tranquilidad, con seguridad, con serenidad, buscando lo mejor del País Vasco, lo mejor de Cataluña, pero desde la ley y desde la Constitución, sin tratar de buscar encajes imposibles, porque no se puede encajar un nacionalismo que tiene su vocación en no estar nunca encajado, pues se ganará la batalla, pero sin perder la serenidad, desde la fortaleza, desde la firmeza, desde la ley, desde la Constitución, desde la confianza en el País Vasco, desde la confianza en Cataluña, desde el amor a España y desde la confianza en la nación, pero sin esperar milagros. Que nadie crea que esto tiene un encaje político en un diálogo y en una negociación, cambiando no sé qué encaje de la Constitución. Nosotros fundamentalmente tenemos que hacer frente a un reto, a un desafío del movimiento nacionalista. Y eso es lo que fundamentalmente tenemos que tener muy claro. Menudo escenario del que nos podemos encontrar. Bueno, hemos tenido hace unos años en España un reto parecido. Este es distinto, como siempre más difícil. El último siempre es lo más difícil. Pero lo que hace falta es tener la cabeza clara, las ideas claras. Tendríamos que unirnos claramente una mayoría de españoles. Porque si no, corremos el riesgo de ver una España rota, fracturada. Bueno, ese es el punto más débil que tiene la democracia española desde el 77. Y tenemos que reconocer que desde el año 77 esta democracia no ha sido capaz de atajar los fenómenos nacionalistas. Eso es así. No han cambiado.
siguen sus hojas de ruta. Las trazaron en el año 89 y 90, en el Parlamento catalán y en el Parlamento vasco, defendiendo 10 años después de la autonomía el derecho de autodeterminación para Cataluña primero y meses después para el País Vasco después. Es decir, no hemos sido capaces de que ese nacionalismo cambie su hoja de ruta y crea una moda dominante que parece que es masivo en Cataluña y parece que fue masivo en el País Vasco. Pero no hay que tener miedo, son estados de opinión. Lo importante es creer en España, creer en el País Vasco, creer en Cataluña, creer en la Constitución, en el Estado de Derecho y aplicarla con la mayor de las firmezas, sin que haya ningún temor y sin ningún miedo. Y al final no pasará nada, en la medida que haya una sociedad que es consciente del reto enorme que tiene delante de sí. ¿Y es nuestro gobierno actual lo suficientemente firme como debe ser? Dios como lo usted quiera, cree? porque un reto de estas características, y le deseo lo mejor, o lo afronta el gobierno o no hay nadie que lo afrente. Cuando algunos dicen, no vamos a crear partidos nuevos, ¿para qué? Esto o lo resuelve el gobierno con el apoyo debido y con una mayoría clara, o evidentemente no hay quien lo resuelva. El gobierno, Dios quiera, que acierte en la estrategia para hacer frente a este proceso. Yo así lo deseo. Nos deja usted muchas y muy interesantes reflexiones. Volviendo para acabar al principio de nuestra conversación, esa iniciativa legislativa popular, uno de nosotros, si cualquier persona que nos esté viendo en este momento está interesada en sumar su apoyo, en prestar su firma a esa iniciativa, ¿qué debe hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en la última semana para pasar de 1 millón de firmas a 1,5 millones de firmas. Y yo creo que vamos a hacer durante 7 días un esfuerzo. Hay una página web y yo les pido a todos los españoles que crean en la vida, que crean que algo tenemos que cambiar, que hemos estado ya demasiado cómodos, lo hemos relativizado todo, la nación, pero también, lo más importante, incluso el derecho a la vida, hago yo mea culpa de lo que algunos no hicimos cuando estuvimos en el gobierno, pero es evidente que hay que saber regenerar y rectificar. Y yo creo que hay que empezar, y es un buen instrumento esa regeneración, por algo tan importante como decir, por encima de todo, la dignidad de la persona, el derecho a vivir, y no la comodidad, y no el egoísmo. Y eso me parece que es un buen camino para una democracia que necesita una gran regeneración. Don Jaime Mayor Oreja, eurodiputado y amigo del Gato al Agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.